Listos para adorar y glorificar el nombre del Señor, compartiendo la palabra de Dios, declarando que el Señor es bueno, para siempre su misericordia. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor Jesús. Te damos siempre, Dios, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Estamos esperando, Señor, en ti constantemente, Señor, oh Dios, en todo lo que tú sabes y puedes hacer, Señor, oh Dios, porque tú eres soberano, porque tú tienes la autoridad, porque tú tienes, Señor, oh Dios, el poder, Señor, oh Dios, para moverte en tu voluntad y hacer en tu soberanía lo que tú, Señor, estimas mejor para cada uno de nosotros, Señor. Pero estamos orando, Señor Jesús, poniéndonos en línea, Señor Jesús, con tu voluntad, en línea, Señor Jesús, con el parecer tuyo, para que la voluntad tuya sea hecha, Señor, aquí en la tierra, como se hace en los cielos, como dice tu palabra, Señor. Esperamos en ti, Señor. Te damos gracias. Hoy ponemos delante de ti, Señor, cada persona, Señor, que está padeciendo por una u otra razón, Señor. Cada persona, Señor, oh Dios, que está en los hospitales, Señor Jesús. Y no solo en Bogotá, Colombia, sino aún en el mundo, Señor. Ten misericordia, Señor Jesús. Trae alivio, Señor, oh Dios, a las personas enfermas. Tú nos ordenaste orar por todos los enfermos, Señor, oh Dios. Y eso hacemos, Señor, orar por ellos. Ninguno es más que el otro. Todos necesitan de la salud, de la vida, que tú solamente eres el dueño y puedes dar, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, por los médicos que están continuamente expuestos allí, Señor Jesús, a esta enfermedad. Están continuamente expuestos a contagiarse ellos y de pronto traer esa enfermedad a sus casas, infectar a su familia. Oh Padre, ten misericordia, guárdales, sosténlos, Señor, oh Dios. Rodéalos, más que con sus trajes de protección, con tu Espíritu Santo. Rodéales, guárdales, Señor Jesús. Ellos han tenido el mejor deseo de acuerdo a su vocación y al llamado, Señor Jesús, que ellos tienen en la medicina, Padre Santo, a servir a la comunidad, a servir aún arriesgando sus propias vidas, Señor, oh Dios. Y por eso te pedimos, Señor, oh Dios, guárdales y honra, Señor, esa actitud que ellos han tenido, Señor, hacia la sociedad, no solo acá, sino en todo el mundo, Señor, de entregarse, Señor Jesús, a un riesgo de su propia vida, y tantos que ya están infectados, tantos que ya han fallecido, Señor, a causa de esta entrega y este deseo altruista de su corazón. Yo te pido que tú les honres, Señor, oh Dios. Tú honras, Amén, Señor, oh amén. Dios, a los que te honran, Sí, Señor Señor. Jesús, y Gracias. aquellas personas que hacen esta clase de acciones, Padre Santo, sé que tú Aleluya. también les recompensarás. Sí, Señor. Que así Protégelos, sea. sosténlos, Señor, oh Dios, Sí y sea. tráelos con bien todos los días, Señor, oh Dios, que desaparezca esta Sí, situación Señor. Amén. en el mundo, Señor. Podamos descansar de este azote, Señor Jesús. En el nombre de Pedimos tu Jesús. misericordia, Señor, Oh, que sí. tú Ten cambies, Padre misericordia de Santo, las ese, naciones, Señor. ese juicio que ha Ten venido sobre misericordia, todo Señor. el mundo, Señor, oh Dios. Ten Oh, lo único que misericordia. puede parar esto Clamamos es eres a ti, tú, Señor, oh Señor. Dios. Eres tú y a ti Obra, Padre Santo, acudimos. una restauración Perdónanos, en medio de la Señor. humanidad, Señor Vuélvenos a ti, Jesús. Señor. Y Que ten tú vuelvas tus misericordia. ojos Ten hacia nosotros, misericordia, Señor, oh Señor, Dios. de las Que la iglesia se naciones. levante en este En el tiempo, nombre de Señor, Jesús. como los sacerdotes que debemos ser, conectando a la sociedad contigo, Oh, Señor sí, Jesús, y trayéndole el Evangelio, las buenas noticias, Señor, oh Dios, Así es. a donde quiera que las estén necesitando, Señor. Nosotros clamamos desde nuestro corazón Aleluya. como tu iglesia. Eso es lo que somos, tu Amén, iglesia, amén. Señor, oh Dios, la entidad a través de la cual tú obras Oh, sí, en medio Señor. de la tierra. Así es, Te Padre. bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Oh, Padre. sí, Señor. Glorificamos al Señor. Amén. Gloria a Amén. Dios. Y estamos con la lluvia. Comenzó a llover. Comenzó a llover hoy Sí. miércoles, lloviendo sobre la capital. No sabemos en qué otra región del país esté lloviendo a esta hora, pero gloria a Dios también por la lluvia y por refrescarnos y limpiar la tierra Amén. a través de la Aleluya. lluvia.
Oramos por protección también, ¿no? Para todas las personas que de pronto estén en sitios de riesgo, ¿no? Sí, Para así que es. la lluvia no les afecte de ningún modo. Así es, muy buenas tardes a todos, les amamos, les bendecimos, bienvenidos a este tiempo y vamos a seguir compartiendo, pastor, sobre el temor de Dios, que estábamos en un tema bien bueno esta mañana. Sí, dejamos Está ahí súper, como súper. un inicio, ¿no? De esta parte donde Aarón, ¿no? Está Aarón y Moisés están en este momento en que Dios les llama, les dice que vayan al monte, ¿cierto? Que estén con él, que pasen tiempo en su presencia. Y mira que Aarón decide quedarse, ¿no? Más Desobedecer. desobedecer a la voluntad de Dios, de Sí. tenerlo allí en su presencia, y decide más bien quedarse con el pueblo, ¿no? Hablamos de la Prefiere clase de líderes. la clase de líderes. A veces los que aman más el amor, pues la comodidad de estar con la presencia del pueblo en lugar de estar con la presencia de Dios, Así ¿no? es. Y Así tenemos que ser de los que eligen estar con el Señor, ¿no? Amén, así es. Entonces vemos que por causa de que Aarón se queda allí, ¿no? Es cuando el pueblo empieza a ejercer una presión, porque Presión, nosotros sabemos muy bien, y más en estos países, bueno, en los países en general, la humanidad cómo es cuando empieza, como se dice, a tirar para su lado, a tratar dejarse llevar de su voluntad, y empiezan a presionar el liderazgo, ¿no? Empiezan a presionar el liderazgo. Y tenemos que estar muy pegados del Señor para no dejarnos arrastrar por la gente, ¿no? claro, Y en momentos de dificultad, como se está viendo ahorita, la gente presionando a los presidentes, esa presión no es fácil de de manejar, tener que sabiduría de Dios para poder hacer lo que Dios lo mandó a hacer. mantenerse en la Ajá, voluntad de Dios, amén. ¿no? Entonces, Aarón no pudo soportar la presión, y es cuando ellos le dicen que quieren construir este ídolo, en donde, o sea, la idea que ellos tenían era como una especie de becerro de oro sobre el cual se sentaría Dios, porque era el modo en que ellos adoraban a los dioses En Egipto. allá en Egipto, de Ajá. donde ellos acababan de salir, Así ¿cierto? es. Entonces había no sé qué dios era, que se caballaba, y a ese dios adoraban, pero como Dios es invisible, entonces suponían ellos que le hacían apenas el becerro y él se acaballaría ahí imaginariamente para ellos, ¿no? Así es. Entonces, leemos ahí en el capítulo 32 de Éxodo, y el versículo 3 y 4. Dice, entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro, que eso fue lo que se propusieron hacer, que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, ¿sí? O sea, lo empezó a tallar, empezó a tallar la imagen, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses, ¿sí? De ver que no venía Moisés, de ver que se estaba demorando en el monte. Entonces ellos dijeron, no, vamos a hacernos los dioses que realmente nos sacaron de Egipto. Y entonces presentan el becerro y dicen, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Cómo se habrá sentido Dios de ofendido, Wow. ¿no? Habiendo hecho semejantes maravillas. Con mano poderosa lo sacó, dice la palabra, ¿no? Exacto. Y venir a decir, no, no fue él, fueron estos dioses de oro, ¿no? Sí. O ese becerro. Y viendo esto, Aarón, ¿sí? No dice que se levantó y los cayó y que cómo se les ocurre, no. Dice la palabra, viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. O sea, Imagínate. empeoró la situación. Y pregonó a Aarón, dice claramente la palabra, Aarón empezó a pregonar, dijo, Fiesta. mañana será fiesta para Jehová. Y mira hasta dónde puede llegar la insensatez, hasta es. dónde puede llegar la necedad de un pueblo y de un liderazgo, ¿no? Como decías tú en la mañana, que llega a tal confusión, ¿no? A Sí. tal confusión que trae confusión al pueblo.
Así es, así es. Y Aarón no fue ni firme ni tenía unas convicciones fuertes, sino que Para nada. se dio fácilmente. Ahí no dice que Aarón trató de hablar con ellos y de calmarlos Exacto. y decirle, no, mire que es que Moisés está allá en el monte, esperemos De que baje. No, persuadirlos. él de una vez dijo, bueno, pues sí, hagámosle pues. Hagámosle, ¿no? Entonces, esto es un descaro realmente delante de Dios y algo muy triste. Yo me imagino para el Señor ver esa actitud de parte de el líder, ¿no? De Así parte de alguien es. que era prominente, el hermano, pues, aún biológicamente de Moisés, ¿no? Y verlo tan confundido y desubicado y aparte de la voluntad del Señor. Así es. Entonces, esa palabra Jehová también se le dice Yahvé de acuerdo a las letras con que está construido el nombre en el hebreo. Es una palabra sagrada, ¿no? Para los judíos. Y lógicamente se está refiriendo a Dios. Nunca se ha referido a un ídolo, ni se ha referido a un dios pagano. Nunca ese nombre ha sido usado para otra clase de Dios que el Dios verdadero. Aarón no habla de que Baal u otro los haya liberado de Egipto, ¿sí? Sino que fue, dice, Jehová Dios. Pero, ¿qué hizo él? Y esta es la parte como que me parece muy importante de nosotros entender en cuanto a nuestra actitud a veces con el Señor. Él redujo la imagen de Dios a la de un becerro, ¿sí? Una imagen. Exacto. O sea, que el Dios tan grande que tenemos, la gloria de Dios tan poderosa y magnificente que es, la redujo a un ídolo, a una figura de adoración. Entonces eso es realmente lo más ofensivo que puede haber para el Así Señor. es. Por eso es que en los mandamientos del Señor una de las restricciones es esa. No vas a hacer ninguna imagen de lo que está en el cielo, en la tierra, para inclinarte ante Él y adorarlo. O sea, con motivo de adoración. No, digamos, con motivos artísticos. ¿Sí? Eso se pueden hacer cuadros, se pueden hacer esculturas. Pero con un motivo de Para adoración, adorar. para adorarlo, tú no puedes hacer nada, nada, ni siquiera algo que digas, pero eso representa a Dios y a través de eso me comunico con Dios. No, porque Dios no dejó en ningún lugar de la palabra que hiciéramos alguna representación de Él para comunicarnos a través de eso con Él. Jamás, jamás. Nuestra relación con Dios es por fe, ¿no? Por ejemplo, cuando Jesús se les apareció a los discípulos de Emaús, ¿no? Él se apareció y dice la palabra que al principio no lo descubrieron, pero cuando entró a la casa y partió el pan, fueron abiertos sus ojos y ellos dijeron, es Jesús. ¿Y qué pasó? Jesús se desapareció. ¿Por qué? Porque ya no necesitaban verlo con los ojos físicos, ya lo tenían en el corazón, ya iban a poder seguir adorando a Jesús en el corazón, como, y de ahí en adelante todos los demás creyentes adoramos al Señor por fe. No necesitamos que nuestros ojos físicos lo vean para entonces creer en Él y entonces adorarle, no, sino por fe adoramos al Señor. Pastor, y es que es bien interesante, porque es que a mí me parece lo que tú dices, que llegamos a una parte muy importante, porque en mi opinión es que Aarón fue escogido junto con Moisés, o sea, Moisés lo escogió el Señor y dijo, yo necesito quien hable por mí, le dijo, ahí está Aarón, y él caminó, él vio todas las plagas, él vio lo que pasó, él vio cómo el Señor hundió el mar, cómo Abrió el mar. abrió el mar, después cómo lo cerró y cayeron todos los egipcios. O sea, no era cualquier persona, ¿sí? Era una persona que era cercana, que había oído lo que Dios decía. Exacto. Y todo este proceso, pues a mí me aterra, y Dios ya les había dado las tablas. Ajá. Ya les había dado las tablas con la ley donde le decía que no te harás imagen ninguna. O sea, no era una persona ni ignorante en la palabra, ni ignorante de Dios, de la presencia de Dios, del poder de Dios, para que redujera a Dios a una figura. Exacto, exacto. Y tristemente estamos viendo líderes de la iglesia de Cristo de diferentes niveles, desde los niveles
de comienzo de su liderazgo hasta niveles de personas ya en mucha autoridad, ¿no? De mucha influencia, cayendo en situaciones parecidas, ¿no? Vendiendo a Dios por cualquier cosa, reduciendo a Dios a algo demasiado ínfimo Demasiado barato. que no representa para nada la grandeza del Señor. Amén. Entonces, Dios le dice a Moisés que descienda, ¿no? Está en el monte con Dios, está en ese tiempo de intimidad, está en ese tiempo de revelación de parte del Señor, pero Dios le dice, no, desciende porque el pueblo se ha corrompido. Dice que al descender Moisés, él habla con Aarón, ¿no? Dice en Éxodo 32, 21 al 25. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo? ¿No? Que es la parte también más, ¿cómo puede ser? Contradictoria y ofensiva que realmente vemos aquí de parte de Aarón en cuanto a su actitud. Dice, ¿qué te ha hecho este pueblo? Le pregunta a Moisés, ¿qué has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo. Entonces ahí es donde el líder empieza a excusarse en la gente, Y por ¿no? lo que hizo. Tú conoces al pueblo que es inclinado a mal, porque me dijeron, ¿no? Me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, ¿sí? El varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro, ¿no? Y salió este becerro, como si hubiera sido un molde que él ni siquiera sabía de qué era el molde. Y ahí dice claramente que él lo empezó a componer con el buril, ¿no? Le empezó a dar forma. Entonces él no puede decir que simplemente lo echó y salió eso. No, sino que él tuvo mucho que ver por voluntad propia de construir esa imagen y presentársela al pueblo. Entonces él no puede excusarse en el pueblo ni en nadie. Y nosotros como líderes tenemos que asumir nuestras responsabilidades, asumir nuestro pecado. Si Dios nos viene a confrontar, una de las cosas peores que nosotros podemos hacer es justificarnos, tratar de excusar lo que hicimos mal y decir, no señor, yo no tuve la culpa, como Adán, la mujer que me diste, esa fue la que me hizo caer, o sea, prácticamente el culpable eres tú por haberme dado esa mujer, ¿no? Lo mismo está haciendo Aarón, ese pueblo, en el pueblo fue el que me dijo y pues yo qué hacía, uno contra todos esos, no, es que tenía el respaldo del Señor y además, vuelvo a repetir, Dios le había dicho que no que se quedara ahí con el pueblo. No, y pastor, que es muy importante también entender lo que hablábamos ayer antier, que hablábamos a veces que nosotros participamos del pecado. Exacto. Cuando vemos a otro que hace algo que no es la voluntad de Dios y nos quedamos callados y no hacemos lo que nos estamos corresponde. Siendo cómplices. Exacto, nos estamos aliando con él aunque no le decimos, sí, yo me alío contigo, no, pero ese hecho de callar y de participar ya me hace a mí culpable de lo que él está cometiendo, ¿no? Claro. Que por eso cuando hay un asesinato, comparémoslo con algo así, de pronto la persona, yo vi que éramos amigos y yo vi que, pero yo no disparé, pero yo no lo maté, no, pero tú estabas ahí, tú te quedaste callado, o sea que tú también lo mataste, tú también cometiste el error. Y algo importante que en este tiempo estaba leyendo Éxodo y me impresionó y le contaba a mi esposo es que mientras estaba ocurriendo eso, abajo, el Señor estaba viendo todo, estaba hablando con Moisés. ¿Y sabes por qué Moisés estaba arriba? Porque Dios le estaba dando todo el diseño del tabernáculo. Eso fue por la demora, porque le estaba diciendo cómo debía ser cada cosa, cada detalle, cada esto, cada... Los planos. Entonces estaba ya, exacto, estaba recibiendo los planos de lo que debía de hacer. Entonces, cuando estaba en eso, Moisés dice que el Señor le dijo, tienes que bajar porque el pueblo se desenfrenó, el pueblo se dañó y tienes que bajar. Y dice que él le dio un dolor y dijo, yo voy a acabar con este pueblo, yo voy a destruirlo. Se llenó de ira al Señor y Moisés le dijo que tuviera misericordia, que no lo hiciera. Y dice ahí que él se arrepintió, que Dios se arrepintió. Pero lo que más me impresionó
era que mientras Aarón estaba abajo, que se supone que debía estar cuidando al pueblo, Dios le estaba dando a Moisés, le estaba hablando de Aarón, antes de que pasaran esas fiestas y todo eso, le estaba diciendo, y llamarás a Aarón como sacerdote, lo apartarás a él y a sus hijos. O sea, Dios le estaba dando en el monte el propósito de Aarón, y mientras tanto, Aarón abajo comenzó que ser, exactamente, es increíble, a mí se me pareció increíble de parte de nosotros, como a veces Dios arriba en los cielos está hablando de nosotros y nosotros aquí abajo dañamos lo que el Señor está haciendo, dañamos lo que el Señor, y el Señor ya arriba nos tiene un gran propósito y aquí abajo nosotros comenzamos a hacer cosas incorrectas y el Señor no puede contar con nosotros. Entonces me pareció muy, Tremendo. muy hermoso eso, pastor. Entonces vemos, volviendo a la historia donde vamos, ¿no? Aarón le miente a Moisés y Moisés está enojado. ¿Qué pasa cuando uno es bravo? ¿No? Que sabe perfectamente que está haciendo mal y fuera de eso le sale con mentiras y con excusas, es peor, como Claro. echarle gasolina al fuego, ¿no? Y como Aarón no contempló la presencia de Dios, no subió al monte para estar con Dios y ver su gloria, que era lo que Dios quería, marcar la vida de Aarón con su presencia, Amén. marcarlo con su presencia. Eso es, eso es perderse El hecho de nosotros ser marcados por la presencia de Dios, ¿no? Un momento en el Señor amén. va Puede ser definitivo. a ser definitivo. Que decía yo, me salí antes de la reunión, perdí la película, me perdí el final. Claro. Y salimos de la iglesia antes de tiempo, te estás perdiendo de pronto un segundo que iba a definir tu vida. Exacto. ¿Cuántas cosas el Señor ha hecho en un segundo? ¿Cuántas cosas el Señor puede hacer en personas, hacer en tu vida? Un momento nada más que le prestes atención. Amén. Tal vez no necesitas toda una reunión, no necesitas toda una predicación, una palabra, pero en el momento indicado puede marcar tu vida para siempre y determinar tu destino. Tremendo. Entonces, Aarón no estuvo en ese momento, ¿no? Que Moisés sí estuvo. Moisés sí estuvo en el monte. Y por esa razón, escúchame, es que la imagen de Dios que se hizo a Aarón fue de acuerdo a la sociedad en la que él estaba, no de acuerdo a la revelación del monte. Amén. ¿No? Entonces eso es determinante. ¿Qué determina tu imagen del Señor? El tiempo que pasas en la presencia del Señor. Así es. No el tiempo que pasas con la gente del Señor, con el pueblo de Dios, con la gente. No, eso no es lo que determina tu imagen y tu concepto del Señor, sino el tiempo que pasas en la presencia del Señor. Entonces es vital que tú y yo volvamos a ese lugar, a donde Él es el que habla, a donde Él nos sobrecoge con su temor, con el temor del Señor en nuestro corazón, y podemos nosotros adorarle y podemos nosotros recibir directamente de primera mano lo que Él tiene para nosotros. Entonces en Egipto adoraban a sus dioses de esa manera, ¿no? Con esos ídolos. Y por eso esa cultura formó esa imagen de Dios en la mente de Aarón. Aarón estaba influenciado por Egipto. Y Dios le dijo a Moisés que ellos no podían ir a Dios porque su corazón no tenía temor de Dios. Lo dice Éxodo 19:24. ¿Sí? No pueden porque en ellos no hay temor. Y yo lo tenía por aquí. 19:24 dice, y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, más los sacerdotes, o sea, pero los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. ¿Qué está diciendo el Señor? Que ellos no tenían el temor de Dios y por causa de su falta de temor, la gloria de Dios que podía ser para bendición de ellos, los podía fulminar. Qué tremendo, ¿no? La falta de temor. La falta de impide temor. que la gloria venga, ¿no? Amén. Por eso Moisés conoció el corazón de Dios, como decíamos del Salmo 103, versículo 7. Israel solo vio sus obras. Dice, sus caminos notificó a Moisés, ¿no? ¿Qué es lo que quiere hacer el Señor con sus profetas hoy en día? Notificar sus caminos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué estoy haciendo?
para dónde voy con todo lo que estoy haciendo. Y a los hijos de Israel sus obras. O sea, los hijos de Israel solo fueron espectadores de lo que Moisés con el Señor fueron protagonistas, ¿no? Ellos simplemente fueron observadores de todo lo que estaba pasando. Y sabes, en este avivamiento nos debemos proponer ser más que observadores, Amén. ser más que espectadores Así es. de lo que Dios va a hacer, ser protagonistas con Dios, ser protagonistas por estar en la presencia del Señor, conectados con lo que Dios está haciendo para este tiempo. No puedes dejar que otros tomen ese lugar que te corresponde a ti de influencia y de autoridad. La gente, aunque no adore en sí animales como un becerro, se adoran a sí mismos, se adoran a sí mismos. Ellos comienzan, para terminar en eso, comienzan adorándose a sí mismos. Y si no, leamos Romanos 1, 20 al 23. Y mira, ahí ya vamos como terminando este estudio que es tan importante con respecto al temor de Dios. Dice, porque las cosas visibles de Él, escucha lo que dice Romanos, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué está diciendo? Que la creación misma predica al Señor. La creación misma habla acerca de la existencia de un hacedor, de alguien inteligente que puso las cosas en su debido orden. Así es. Y dice el 21, pues habiendo conocido a Dios, o sea, habiéndolo visto en la creación y sabiendo que eso no fue casualidad, sino fue alguien que hizo esto, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, como sucede con los pseudocientíficos, ¿no? Que en sus razonamientos se envanecen y empiezan ellos a ver cosas que no son, como fue Marx, que ni siquiera era científico real, Darwin, perdón, que ni siquiera era científico, sino que él empezó fue a idear esa teoría pues de la selección natural, que ya venía pues desde Aristóteles, pero que él le vino a dar como una fuerza tremenda en su tiempo. Y su necio corazón fue entenebrecido, como es lo que ha pasado hoy con esta generación, y aún los jóvenes de hoy siguen predicando con mucha fe la evolución. Sí, se necesita mucha más fe para creer en la evolución, para creer en la palabra del Señor. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron. Aquí es donde está el punto. Cambiaron la gloria de Dios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Mira la decadencia. Comienzan adorando el hombre corruptible, luego siguen adorando aves, luego dice cuadrúpedos y por último reptiles. Ahí lo dice Romanos 1:23. ¿Qué quiere decir eso? En la degradación de la idolatría. Primero empiezan adorando imágenes de hombres, luego siguen adorando imágenes de aves, luego adoran cuadrúpedos y por último reptiles, y el reptil más grande del mundo, que es Satanás, la serpiente antigua, ¿no? Terminan adorando real y abiertamente al diablo, como muchos hoy lo hacen no les da ninguna vergüenza decir que son adoradores de Satanás, ¿cierto? Entonces esa es la decadencia del hombre. Han vuelto a Jesús a su propia imagen y así lo adoran, ¿sí? ¿Qué imagen tú tienes del Señor? Esa es una buena pregunta para esta tarde. ¿Qué imagen tú tienes de Dios? ¿Qué imagen te has conformado en tu mente acerca del Señor? ¿La que está en la palabra y con la que Él se revela a ti en la intimidad? ¿O simplemente lo que está en la boca de la gente que está allá afuera, o de lo que tú lees en las revistas o ves en la internet? No, la imagen del Señor correcta se forma es en la presencia del Señor. Tú tienes un Jesús que nos excusa de todo el pecado y lo adoramos. No, ese no es Jesús. No es un Jesús que se hace, como decimos vulgarmente, el de la vista gorda frente a nuestros errores. Él nos confronta con el pecado. Pero Jesús descendió para llevarnos, no para bajar Él a nuestro nivel, sino para subirnos al nivel de Él.
no para que lo reduzcamos al nivel de nosotros, de simplemente un simple ser humano, como lo han querido rebajar muchos, aún descaradamente en este tiempo de tanta corrupción, sacando aún películas que dicen que hasta Jesús fue homosexual. ¿Sí? Quieren reducir a Jesús a su Acomodarlo a sus propia creencias. corrupción, a su propio sentido de la vida, a su propia degradación, porque no Exactamente. toleran y en sus mentes racionales no son capaces de concebir un Dios más grande que ellos mismos. Así ¿Sí? es, así Ellos es, son pastor. Dios para sí mismos. Por eso hay tanto pecado a veces en la iglesia. ¿Por qué? Por reducir a Jesús a nuestro nivel humano, y eso hace a la iglesia pues más carnal, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque el Jesús que se maneja es un Jesús que como que fuera cualquier ser humano como nosotros, como cualquiera de nosotros. Y eso no es así. Jesús no es un ser humano. Es cierto que se hizo hombre, pero no quiere decir que comulgó y practicó los pecados del hombre. Pastor, es que queremos reducir a Jesús, o sea, no queremos ver a Jesús un poco más mayor que nosotros y más grande y más sublime, porque vemos cumplir con él es imposible. Ajá. Entonces mejor yo lo traigo a lo que yo creo, Ajá. a mi inmoralidad, a mi maldad. Entonces ya somos aquí, bien, podemos entendernos. Estamos como al mismo nivel. Sí, estamos al mismo nivel. Tú me entiendes, yo te entiendo y estamos bien, estoy bien con él. Pero cuando vemos a Como Jesús se dice el grande, vulgarmente, me igualé con Jesús. exactamente, pastor. En vez de decir, no, él es sublime, y sí, yo Sí. no voy a llegar a ser exactamente, pero amo al Señor y quiero llegar a Claro. los niveles que el Señor quiere que yo vaya. Eso es. Entonces yo creo que podemos dejar allí y poder continuar es. con el final de la enseñanza esta noche, ¿no? Pero no quiero ir más adelante para poder que nosotros reflexionemos en eso, ¿no? ¿Cuál es la idea que tú te has formado de Jesucristo en tu corazón? ¿Cuál es la idea que tienes del Padre en tu corazón, de Dios en general en tu corazón? ¿Cuál es la idea que te domina? ¿Será que son las películas que ves, los libros que lees, y eso es lo que está contribuyendo a que tú te hagas una imagen determinada del Señor? Pero la imagen del Señor está en la palabra del Señor, Amén. está en la presencia del Señor. Y solo entre el Espíritu Santo y la palabra pueden conformar en mi corazón una imagen correcta de quién es Dios. Porque Él se quiere revelar a ti y se quiere revelar a cada uno de nosotros, tal como Él es. No disfrazando, no ocultando nada del mismo, sino mostrándose en su realidad a nosotros, para que le conozcamos tal como Él es. Entonces, no te conformes con ideas baratas del Señor, no te conformes con caricaturas de Jesús. Conoce a Jesús en intimidad, Amén. conoce a Jesús en profundidad, y de lo que tú conozcas de primera mano de ese Dios, de ese Señor que es Él, de eso vas a ir a compartir a otras personas. Eso es lo que vas a impartir. La vida que recibes de la presencia del Señor en tiempos de intimidad con Él es lo que lo que va a dar vida a otras personas que lo están buscando. Porque yo te aseguro que en estos momentos de desasosiego, en estos momentos de desesperación, mucha gente está buscando al Jesús real, no de pronto al Jesús que les quisieron vender, sino al Jesús real, al Jesús que se quiere revelar a sus vidas y se ha revelado a tu corazón. Entonces por eso ven y conéctate con el Señor, búscalo en intimidad, y que de ese modo el Señor pueda poner en ti una imagen correcta de quién es Él, y tú la puedas asimismo predicar y llevar a otros. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios y a pedirle eso. Señor, revélate, que es lo que yo he insistido todo este tiempo pidiéndole al Señor. Revélate a mi vida. Aleluya. El Señor te está llamando al monte. El Señor te está llamando a que te metas en la profundidad con Él, en su presencia. Pídele a Él: Señor, llévame al lugar santísimo, llévame al lugar donde tú te transfiguras como lo hiciste delante de Pedro, de Juan, de Jacobo. Llévame a ese lugar donde mi vida para siempre sea marcada.
Así como Pedro después decía, sí, yo lo vi. Como Juan decía, sí, lo que palparon mis manos, lo que vieron mis ojos, lo que escucharon mis oídos, con mis sentidos físicos pude percibir la presencia del Señor. Oh Padre, queremos, Señor, una revelación de ti. Que tú te reveles a nosotros, Señor Jesús. Que tú te des a conocer, Señor, oh Dios, en más profundidad, Señor. Y que en esa intimidad y que en ese entendimiento de ti, Señor, oh Dios, podamos llevar un mensaje muchísimo más claro, menos confuso, menos divagante y un mensaje mucho más frentero, Señor, de quién eres tú y qué es lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Y ahí donde estás, entrégale nuevamente tu vida al Señor. Ahí donde estás, entrega tu corazón a Dios. Dile, sí, Señor, yo te quiero es a ti, no un remedio de ti, no algo parecido, te quiero a ti. Si tu presencia no debe estar conmigo, Señor, mejor no me muevas. Pero aquí estoy para encontrarme contigo. Y ten un encuentro allí con el Señor, cara a cara, y que Él marque tu vida para toda la eternidad. Marque tu vida. Te agradecemos, Señor, en esta tarde, porque ese es tu deseo. Y aquí quedamos en tus manos para que tú sigas haciendo esa obra poderosa de revelación en nuestros corazones, Señor. Perdónanos a veces por traicionarte. Perdónanos, Señor, a veces por pecar deliberadamente, Señor. Perdónanos, Señor, oh Dios, por dejar el camino que tú quieres que nosotros sigamos. Vuélvenos a Él y manténnos en Él, sin ser engañados, sin ser distraídos, sin ser sacados de la verdad que es la palabra tuya, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda, esperamos que a las 7 de la noche te vuelvas a conectar con nosotros y poder estar juntos compartiendo la palabra del Señor, adorando a Dios y declarando que Él es bueno y que su misericordia es para siempre. Te bendecimos en el nombre de Jesús.